Bueno, en la reunión anterior hablamos de generalidades de la hemostasia primaria, hablamos de vasoespasmo, hablamos de adhesión y agregación plaquetaria, hablamos de los antiadherentes, anti-2B3A, hablamos de la aspirina en todas sus aplicaciones cardiológicas, ¿sí? Pero, el mundo no es perfecto. Y fundamentalmente hay algo que se llama resistencia a la aspirina. La inhibición de la ciclooxigenasa por parte de la aspirina es irregular. Y hay situaciones clínicas que, más allá de que nosotros estemos indicando la aspirina en dosis correctas, nos ponen en riesgo de no antiagregar o antiagregar mal al paciente. Estas condiciones son la insuficiencia cardíaca, la hiperglucemia, obviamente en el contexto de diabetes mellitus, un estrés oxidativo elevado con LDL oxidada alta, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, las infecciones, todo esto que obviamente generan un proceso de inflamación con aumento de la proteína C reactiva, fundamentalmente generan que la inhibición de la ciclooxigenasa sea deficiente. Entonces, estas situaciones clínicas que acabamos de ver, generan la producción de plaquetas inmaduras. Estas plaquetas inmaduras se las llama reticuladas, son fragmentos de megacariocitos que tienen partículas en su interior y que se desintegran rápidamente y que por lo tanto no son respondedoras a a la inhibición de la ciclooxigenasa, como podrían ser las plaquetas maduras, ¿sí? Alrededor del 12% del total de las plaquetas circulantes son plaquetas reticuladas, es decir, inmaduras. Este 12% aumenta mucho, como dijimos, en cuadros de hiperglucemia, insuficiencia cardíaca, estrés oxidativo, hiperlipidemia, obesidad, infección y tabaquismo. ¿Sí? Eh, Diabéticos, en ciertas situaciones clínicas como momentos de estrés, se incrementa considerablemente el número de estas plaquetas nuevas en la sangre, por lo cual hay una alta renovación de plaquetas, un alto turnover de plaquetas. Este alto turnover de plaquetas hacen que la dosis de aspirina fija que nosotros le damos a nuestro paciente resulte insuficiente para la antiagregación plaquetaria. Entonces, en estos cuadros clínicos que acabamos de mencionar, con frecuencia y sobre todo en algunas situaciones es necesario ampliar la estrategia de antiagregación plaquetaria a fármacos anti-ADP, a inhibidores de la fosfodiesterasa. Entre los fármacos anti-ADP más comúnmente utilizados, el ticagrelor, la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel son los que vamos a evaluar en la clase de hoy. Entonces, fundamentalmente, si yo necesito antiagregar eficientemente pacientes diabéticos, insuficientes cardíacos, tabaquistas, debo pensar en un segundo antiagregante plaquetario inhibidor de los receptores P2Y12. ¿Sí? Eh, Voy entonces más allá de la estrategia de la inhibición de la ciclooxigenasa a la estrategia de bloquear los receptores de ADP. Bloqueando los receptores de ADP, yo voy a evitar la transformación plaquetaria y por lo tanto voy a retrasar la agregación plaquetaria. ¿Sí? El problema está en que para decidir una doble antiagregación plaquetaria ante la sospecha de resistencia a la aspirina, concretamente, no todos los pacientes son iguales. No en todos los pacientes se puede aplicar una fórmula parecida, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuar en este tipo de situaciones? ¿Priorizo la guía o priorizo a mi paciente? ¿Priorizo al paciente o priorizo las guías? ¿Qué fármaco debo usar? ¿Cuándo debo empezar la antiagregación plaquetaria? ¿Cuánto tiempo debo antiagregar
a mi paciente. Y entonces aquí surge un concepto central, paciente por paciente, situación por situación, que es la evaluación del riesgo isquémico y la evaluación del riesgo hemorrágico. Obviamente, a mayor riesgo isquémico, más agresivo voy a ser con el tiempo y el tipo de dosis que voy a usar, y a mayor riesgo hemorrágico, menos agresivo tengo que ser. ¿Cómo evalúo yo el alto riesgo hemorrágico y el alto riesgo trombótico, es decir, el alto riesgo isquémico? Básicamente, el alto riesgo hemorrágico lo evalúo con la escala de ARC-HBR y el alto riesgo de trombosis, es decir, el alto riesgo trombótico, el alto riesgo de que esa arteria coronaria o ese stent se tape, lo evalúo con la escala DAPT. Entonces, empecemos por el principio. Empecemos evaluando a mi paciente en función de su condición general y hablemos de la escala ARC-HRB. El tratamiento antitrombótico está guiado por el riesgo de sangrado utilizado por los scores Precise DAP y ARC-HRB, realizados en pacientes que van a intervención coronaria. Entonces, ¿qué criterios son los que a mí me dicen que un paciente tiene riesgo hemorrágico? Criterios mayores y menores para valorar el alto riesgo de sangrado según el Academic Research Consortium. Esto es el Academic Research Consortium, el HBR, perdón. Se considera ARC-HBR positivo cuando el paciente presenta más de un criterio mayor o más de dos criterios menores, con un riesgo estimado de sangrado de 3 al 4% por año o hemorragia intracraneal del 1% por año. Los criterios mayores y menores para valorar alto riesgo de sangrado, según el ARC, básicamente son edad. La edad mayor a 75 años implica mayor hemorragia. Fármacos. La necesidad que más allá de la doble antiagregación plaquetaria, el paciente necesite anticoagulación a largo plazo. Un ejemplo es la fibrilación auricular. Como criterio menor, el uso de antiinflamatorios no esteroides o esteroides en ese paciente. En cuanto a afección renal, si el paciente tiene un filtrado glomerular efectivo de menos de 30 mililitros por minuto, a esto se lo considera un factor de alto riesgo hemorrágico y moderado entre 30 y 60. En cuanto a la anemia, si un paciente tiene menos de 11 gramos de hemoglobina por ciento, se lo considera en el ARC de alto riesgo hemorrágico y moderado entre 11 y 13. En cuanto a la afección sanguínea, sangrado espontáneo en los últimos 6 meses que requirieron hospitalización o transfusión o en cualquier momento si recurre, lo considero un factor mayor de alto riesgo hemorrágico. Menor, sangrado espontáneo en los últimos 12 meses que requirieron hospitalización o transfusión sin criterio mayor. Trombocitopenia, criterio mayor. Diátesis hemorragia, criterio mayor. Afección hepática, criterio mayor. Cáncer, criterio mayor. Hemorragia cerebral previa, criterio mayor. Afección cerebral en función de malformaciones arteriovenosas, ictus isquémico o cirugías, neurocirugías previas, criterio mayor. Cirugía mayor reciente o trauma mayor en los últimos 30 días, criterio mayor. Con esto, criterios mayores y criterios menores, ¿sí? Le doy utilidad clínica a este score, la escala ARC, ¿sí? Repito, Academic Research Consortium, se utiliza para definir la duración de la doble antiagregación plaquetaria y seleccionar stent o estrategias intervencionistas, así como decidir esquemas abreviados de antiagregación si el riesgo ARC es alto. Es importante también para balancear el riesgo isquémico versus riesgos hemorrágicos, estratificación pronóstica post-angioplastia. El ARC-HBR no busca predecir cualquier sangrado,
sino identificar pacientes en quienes el riesgo hemorrágico puede modificar la estrategia antitrombótica y de revascularización. Entonces, riesgo hemorrágico, ARC, con los criterios que acabamos de establecer. Pero el riesgo de trombosis, el riesgo de que se tape, por ejemplo, un stent implantado, lo defino en alto, moderado o bajo. Si el riesgo de trombosis es bajo, yo detengo la doble antiagregación. Pero si el riesgo de trombosis es alto, tengo criterios con evidencia 2A de prolongarla. Si es moderado, 2B. ¿Qué es la escala DAPT? La determinación de riesgo trombótico. La determinación de riesgo trombótico fundamentalmente divide a los pacientes en alto riesgo o moderado riesgo. ¿Sí? En los de bajo riesgo no hay duda que la doble antiagregación plaquetaria no se debe utilizar. Ahora, alto riesgo, ¿la debo utilizar? Moderado riesgo, ¿la debo utilizar? Los de alto riesgo definen criterios técnicos y criterios clínicos para enfermedad coronaria compleja, ¿sí? Entonces yo tengo que es de alto riesgo trombótico, un paciente con diabetes mellitus, con más de 145 de glucemia, un paciente con enfermedad renal crónica, con un filtrado glomerular entre 15 y 59 mililitros, alto riesgo de trombosis. Pacientes con evidencias de enfermedad vascular generalizada, alto riesgo de trombosis. Paciente con infartos recurrentes, con enfermedad coronaria multivaso, ambos alto riesgo de trombosis. Paciente que presenta en menos de 2 años evidencia de enfermedad coronaria acelerada, alto riesgo de trombosis. Pacientes con menos de 45 años y enfermedad coronaria, alto riesgo de trombosis. O cualquier paciente que tenga un proceso inflamatorio sistémico tiene alto riesgo de trombosis, porque la inflamación tiene tendencia a la trombosis. Ejemplos: HIV, lupus eritematoso sistémico, artritis coronaria, artritis crónica, perdón. Todos estos pacientes son pacientes de alto riesgo de trombosis. The Precise DAPT Risk Calculator, hay un calculador de esta escala que ustedes la pueden tener en el celular. La escala Precise DAPT es un score diseñado para estimar el riesgo hemorrágico en pacientes tratados con doble antiagregación plaquetaria luego de una angioplastia coronaria. Entonces, la edad, la hemoglobinemia, el CRIES de creatinina, el recuento leucocitario y el sangrado previo. Para esto pueden entrar a esta página que yo les dejo y que tienen asignada en el CRF, donde ingresan al calculador DAPT Risk Calculator. Entonces, en estos calculadores tengo edad mayor a 75 años, menos 2, entre 65 y 75, menos 1, 65, 0, fuma, 1 punto, diabetes, 1 punto, infarto de miocardio en curso, 1 punto, angioplastia previa o infarto de miocardio previo, 1 punto, stent con un diámetro menor a 3 milímetros, 1 punto, stent sin drogas, es decir, sin paclitaxel, stent bar metal, es decir, sin drogas, 1 punto, insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección de menos del 30%, 2 puntos protrombóticos. Angioplastia, perdón, puentes aortocoronarios con vena safena, 2 puntos. ¿Cómo se interpreta este score de tendencia protrombótica? En el Precise DAPT Test, con más de 25, estos pacientes tienen un alto riesgo hemorrágico y básicamente requieren una antiagregación corta, reducción de intensidad trombótica y evitar la progresión innecesaria. Un Precise DAPT Test de menos de 25, riesgo hemorrágico es menor,
puede considerarse doble antiagregación plaquetaria estándar o prolongada, especialmente si el riesgo isquémico es alto. Entonces, este es un trabajo en el cual se siguió a 12 meses la doble antiagregación plaquetaria y se vio que en los pacientes, en un seguimiento a 12 meses, con un score que es menor a 25, la antiagregación plaquetaria presentó un riesgo de sangrado bajo, muy parecido a los pacientes no antiagregados, y que presentó una incidencia de isquemia muchísimo menor. Con lo cual, en pacientes con DAP score menor de 25, antiagregar sin dudas. En pacientes donde el score es más de 25, se observó un sangrado bastante más importante que en los pacientes antiagregados con largo plazo que los pacientes agregados con corto plazo. Y a su vez, la incidencia de isquemia en pacientes con antiagregación corta fue más alta que a aquellos con antiagregación prolongada. El riesgo de sangrado alto o muy alto solo se recomienda, en riesgo de sangrado alto o muy alto, solo se recomienda clopidogrel asociado a aspirina, dejándose de lado los antiplaquetarios más potentes. Si se sugiere acortar el tiempo de doble terapia antiplaquetaria a 3 meses en alto riesgo de sangrado o a un mes en muy alto riesgo de sangrado, continuando con monoterapia cuando el score PRECISE-TAP es mayor a 25. Predictores de trombosis del stent. ¿Qué stent se va a trombosar? Suspensión precoz de la doble antiagregación plaquetaria. Este es el principal predictor de que el stent se va a tapar. Presencia de un síndrome coronario agudo. Durante un síndrome coronario agudo, en el proceso inflamatorio del paciente agudo, hay una mayor trombogenicidad. Diabetes mellitus, disfunción endotelial con mayor probabilidad de que el stent se tape. Insuficiencia renal, estado protrombótico, el stent se tapa. Fracción de sección ventricular izquierda reducida, estados proinflamatorios, bajo flujo coronario, el stent se tapa. Shock cardiogénico, éxtasis y activación trombótica, el stent se tapa. Trombofilia de cualquier tipo, hipercoagulabilidad, el stent se tapa. Cáncer activo de cualquier tipo, estado protrombótico, el stent se tapa. Tabaquismo, estatus proinflamatorio y aumento de las reactive oxygen species, de las especies reactivas de oxígeno. Activación plaquetaria, el stent se tapa. Las decisiones sobre la duración de la terapia de doble antiagregación plaquetaria deben integrarse como parte fundamental del seguimiento del paciente que ha sufrido un evento. Esto quiere decir, no hay recetas estándares, hay que evaluar riesgo trombótico y riesgo de hemorragia. El riesgo trombótico debe evaluarse adecuadamente dentro del riesgo residual como un objetivo más en la prevención secundaria. Debe valorarse prolongar la terapia de antiagregación plaquetaria doble en pacientes que la hayan tolerado correctamente y presenten un alto riesgo isquémico, sin riesgo hemorrágico elevado. Es fundamental optimizar el seguimiento del paciente para poder ajustar correctamente la terapia de doble antiagregación plaquetaria durante todo el proceso asistencial. ¿Qué tenemos en concreto hoy por hoy, conceptos prácticos actuales respecto de la evaluación del riesgo trombótico, es decir, isquémico, y la evaluación del riesgo hemorrágico? En la práctica moderna, el ARC-HBR suele utilizarse para definir alto riesgo hemorrágico y el PRECISE-DAP ayuda a especificar y a decidir cuánto tiempo debo mantener la doble antiagregación plaquetaria. Menos de 25, todo lo que pueda. Más de 25, reducir a 3 meses. Altísimo riesgo hemorrágico, un mes y luego continuar solo
con antiagregación plaquetaria única, generalmente con aspirina o clopidogrel. ¿Queda claro todo esto? Bien, avancemos a un caso clínico. ¿Sí? Presentemos este caso. Varón de 70 años, diabetes tipo 2, síndrome coronario con supradesnivel del ST, tipo angina sin supradesnivel del ST, tipo angina inestable de alto riesgo. Se hace angioplastia coronaria a 4 stent, sin drogas, ADA, proximal, media y diagonal. Se lo switchea de clopidogrel a prasugrel, ¿sí? El paciente presenta un síndrome coronario con elevación del EBCT por trombosis subaguda del stent inmediatamente post-angioplastia. Acá tenemos uno de los 4 stent completamente tapado con trombosis subaguda del stent de DA proximal. Este paciente tuvo una oclusión temprana de su stent antes de los 30 días. Básicamente tenía como condición procoagulante un stent embebido en drogas, era un diabético, tuvo una interrupción prematura de la doble antiagregación plaquetaria, presentaba varias lesiones multivaso, ¿sí? Y entre las cuestiones técnicas que tienen relevancia en la predicción de que el stent se pueda tapar, ese stent había sido mal expandido con una estenosis residual. Básicamente se vuelve a estudiar al paciente y se observa efectivamente que el stent estaba tapado, tanto el DA proximal como el DA en tercio medio, por un trombo intracoronario. Bien, en este caso no fue suficiente tenerlo con aspirina nada más. En este caso fue necesario prolongar la doble antiagregación plaquetaria y la suspensión precoz de la doble antiagregación plaquetaria generó este problema. ¿Cuáles son las tasas actuales aproximadas de oclusión de un stent post-angioplastia? Obviamente hablamos de tasas promedio, ¿sí? En la era actual la restenosis es menos frecuente que hace 20 años, pero la trombosis del stent continúa siendo el evento más temido y el principal determinante previsible sigue siendo la correcta antiagregación y la optimización mecánica del implante mediante IBUS. Es decir, necesito doble antiagregar al paciente y, una vez colocado el stent, verificar eventualmente con ultrasonido intracoronario que el stent haya sido bien aplicado. Las tasas actualmente de reoclusión aguda antes de las 24 horas es entre el 0,2 y el 0,5%. Subaguda entre las 24 y los 30 días, 0,51. Tardía entre el mes y los 12 meses, 0,206. Muy tardía, más de un año, 0,204. Y acumulada a 10 años de los nuevos stent, aproximadamente el 1%. ¿Mi paciente está habitualmente en la guía? Y lamentablemente no, mi paciente no está habitualmente en la guía, ¿sí? En cuanto a predictores de trombosis del stent, nosotros tenemos que hablar de predictores clínicos, anatómicos, predictores de procedimiento, predictores farmacológicos y del stent en sí. Los predictores clínicos de que el stent se vaya a tapar, suspensión de la doble antiagregación plaquetaria precoz, un nuevo síndrome coronario agudo, diabetes, insuficiencia renal y fracción de eyección baja. Todos ellos pacientes de alto riesgo con predictores clínicos de que el stent se va a tapar. Predictores anatómicos, lesiones largas, vasos pequeños, bifurcaciones, calcificación severa. Siempre que yo tenga un paciente con lesiones largas, vasos pequeños, bifurcados o calcificados, es un paciente en el cual el stent es muy probable que se vaya a tapar, con lo cual yo necesito ser más agresivo
con la doble terapia antiagregante. Predictores vinculados al procedimiento. El stent subexpandido. No logró el hemodiamista expandir el stent de manera apropiada. Mala oposición, es decir, no pudimos llegar con el stent a el punto de lesión de manera adecuada. Que haya una disección residual del angioplasta y un TIMI bajo. Farmacológicos. Se va a trombosar todo stent en el cual el paciente tenga una mala adherencia al tratamiento o resistencia al clopidogrel o que haya interrumpido precozmente la doble antiagregación plaquetaria. En cuanto a posibilidad de que un stent se tape, fundamentalmente se tapa con stent antiguos, con strut gruesos, es decir, que tengan una malla gruesa o retraso de la endotelización por enfermedades endoteliales sistémicas como las autoinmunes. Entonces, establecido el cuadro clínico protrombótico, que como vieron son los mismos cuadros clínicos que nos llevan a la resistencia a la aspirina, tenemos que agregarle a la aspirina otras drogas. Entre las drogas que le agregamos a la aspirina tenemos las tienopiridinas y las tiazolopiridinas. En cuanto a inhibidores de los receptores ADP, P2Y12, las tienopiridinas son el clopidogrel, el prasugrel y los nuevos greles que puedan surgir, como el cangrelol. Y en cuanto a las tiazolopiridinas, estos son los nuevos fármacos reversibles, como el ticagrelol y los nuevos greloles que puedan surgir. En cuanto a inhibidores, entonces, de los receptores de ADP, tenemos que la clase tienopiridinas o tiazolopiridinas, la reversibilidad, el clopidogrel, irreversible, el prasugrel, irreversible, pero el ticagrelol tiene la característica de generar una antiagregación plaquetaria reversible. Clopidogrel necesita un hígado sano para trabajar, 2 pasos. Prasugrel no. El ticagrelol se administra como principio directamente activo. La antiagregación plaquetaria bajo carga de clopidogrel comienza entre las 2 y 4 horas de administrado el fármaco. Prasugrel, 30 minutos. Ticagrelol, 30 minutos. Duración de la antiagregación del clopidogrel entre 3 y 7 días. Prasugrel entre 5 y 10 días. Y ticagrelol entre 3 y 4 días. Hablemos del clopidogrel, probablemente el antiagregante plaquetario más común y más utilizado. El clopidogrel fundamentalmente se absorbe por vía enteral y fundamentalmente es activado por vía hepática, dando entonces el hígado como producto de activación del clopidogrel el metabolito activo, que es el tiol metabolito, que va finalmente a inhibir los receptores de ADP de las plaquetas aún no transformadas, inhibiendo la agregación plaquetaria. ¿Qué bibliografía tenemos nosotros hoy por hoy que nos permite darnos cuenta de cuál es el nicho clínico hoy para el clopidogrel? A la primera pregunta que nos hacemos en este sentido y la bibliografía que lo respalda, ¿clopidogrel o aspirina? La realidad es que en el estudio CARPI, clopidogrel versus aspirina en pacientes con riesgo de eventos isquémicos, es decir, pacientes con una tendencia protrombótica elevada, fundamentalmente se vio que el clopidogrel respecto de la aspirina tuvo menos tasa de rehospitalización, con menos tasa de isquemia, menos tasa de sangrado y un endpoint combinado de sangrado e isquemia en el límite de la significación estadística. Definitivamente el clopidogrel es más efectivo que la aspirina. Bien, clopidogrel y aspirina, clopidogrel más aspirina. ¿Qué evidencias tenemos para el uso de ambos drogas?
efectos del clopidogrel adicionado a la aspirina en pacientes con síndrome coronario agudo, The Cure Study, 12.562 pacientes sin supradesnivel del ST, es decir, con un evento coronario sin supra. Estamos hablando de infarto sin supra o de angina inestable, con cambios electrocardiográficos compatibles con nueva isquemia o elevación enzimática de troponina I y T. Definitivamente, placebo más aspirina comparado con clopidogrel más aspirina demostró tener una incidencia de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y ACV inferior a la utilización de aspirina sola en un seguimiento a 12 meses. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que tenemos que usar la aspirina asociada al clopidogrel. No, no es O, sino es I, aspirina y clopidogrel. Lo que sí tengamos en cuenta que en algunos pacientes el clopidogrel puede causar púrpura trombótica trombocitopenia, que fue reportada aproximadamente a las 2 semanas de iniciar el tratamiento con clopidogrel. Esto generó en más de un paciente una diátesis hemorrágica, anemia por pérdida digestiva, en algunos casos hallazgos neurológicos, disfunción renal y fiebre. Los pacientes con trombocitopenia fundamentalmente presentan petequias secas o húmedas, con equimosis o sangrado activo, con signos premonitorios de sangrado mayor, ampollas hemorrágicas y enfermedad subyacente, generalmente hepática, adenopatías por cáncer o estigmas de insuficiencia hepática. Ahora bien, no todos los pacientes responden igual al clopidogrel. Hay cuadros en los cuales hay resistencia al clopidogrel. El primer caso es pacientes que no lo toman, ¿sí? Una dosis inadecuada de clopidogrel, interacción con otras drogas que inhiben al citocromo P3A4. Hay también resistencias por razones genéticas, polimórficas, aumento de la producción de adenosín difosfato, falla fundamentalmente en la activación plaquetaria de la epinefrina y una upregulation de los receptores de ADP que fundamentalmente tienen que ver con enfermedades del colágeno e hiperproducción de tromboxano A2. La pregunta es, ¿clopidogrel a todos los síndromes coronarios agudos al ingresar a la unidad coronaria? Y básicamente en este estudio, non-STE-ACS, elevación pacientes con síndromes coronarios sin elevación del ST, vemos que son pacientes que no tienen injuria transmural, que en el caso de no tener troponina tienen una angina inestable, pero en el caso de tener troponina tienen básicamente un infarto sin elevación del ST. Este estudio que habla del el impacto pronóstico del pretratamiento en pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que excluyó en este trabajo los beneficios el beneficio estudiado en pacientes con elevación del ST, solamente sin, concluye que no hubo diferencias significativas en la reducción de mortalidad, pero sí un aumento significativo en sangrados mayores en pacientes que ingresan a la unidad coronaria con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Por lo tanto, esta estrategia en pacientes sin elevación del ST tiene soporte bibliográfico, así como no hay soporte bibliográfico en dar clopidogrel al ingreso en la unidad coronaria
cuando el síndrome coronario no presenta supradesnivel del ST. Bien, antiagregación post-angioplastia con stent medicado, ¿sí? Esto se estudió para el uso de 100 miligramos de aspirina y 75 miligramos de aspirina post-angioplastia con stent medicado. Doble antiagregación de aspirina y clopidogrel. Pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea con colocación de stent. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Mantener el tratamiento con clopidogrel tras la implantación del stent, ya que la supresión precoz se ha relacionado con episodios de trombosis. ¿Qué dicen las guías? Si hablamos de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿sí? Y el paciente tiene en ese paciente vamos a seguir una terapia conservadora, un manejo conservador, es decir, no lo llevamos a hemodinamia, fundamentalmente a ese paciente le doy tratamiento médico y no hay ninguna evidencia en las guías que esos pacientes requieran doble antiagregación plaquetaria. Un universo completamente diferente son los estudios invasivos. Los europeos hablan de indicación 2A para ticagrelor y clopidogrel, ¿sí? Y contraindican inicialmente el pretratamiento, hablamos de sin supranivel del ST, y contraindican el pretratamiento con prasugrel. Los americanos no dan indicación en este sentido y ya vamos a ver por qué. Bien. Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo. En un paciente con un síndrome coronario sin supradesnivel del ST, tiene que ser tratado con enoxaparina o bivalirudina, de la cual vamos a hablar la semana que viene, con indicación 1A, tanto heparina no fraccionada como fondaparinux. En cuanto a aspirina, a todos los pacientes con síndrome coronario agudo. En cuanto al pretratamiento, si se trata de pacientes sin supradesnivel del ST, el tratamiento no está recomendado, pero puede ser considerado en pacientes que no tengan alto riesgo hemorrágico. En cuanto a drogas para evitar la reoclusión del stent, prasugrel, posangioplástica, ticagrelor, posangioplástica, son drogas de primera elección. Entonces, clopidogrel a todos los pacientes en unidad coronaria, clopidogrel no a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST al ingreso de la unidad coronaria. Actualmente la estrategia ya no es clopidogrel para todos al ingreso. En los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, la conducta depende del tipo de síndrome coronario, de si se prevé o no una estrategia invasiva. En este sentido, dejemos en mano de los hemodinamistas y de nuestra evaluación descartar al paciente de una eventual cirugía cardíaca si entonces el paciente va a una terapia de angioplastia sin cirugía, ese paciente requiere la carga de clopidogrel. Obviamente, evaluar el riesgo hemorrágico, como dijimos, la necesidad potencial de cirugía y disponibilidad de inhibidores P2Y12 más potentes, si es que los hay. ¿Sí? Un caso completamente diferente al ingreso a la unidad coronaria son los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, que presentan claramente una injuria transmural y que siempre conforman un infarto agudo de miocardio. Si hablamos de STEMI, ¿sí? Hay tanto en las guías norteamericanas como en las guías europeas la necesidad de pretratar a un paciente con doble antiagregación plaquetaria al ingreso de la unidad coronaria. STEMI en el infarto con supradesnivel del ST, en pacientes con angioplastia primaria, ¿sí? Suele indicarse precozmente.
un inhibidor P2Y12, pero actualmente se prefiere ticagrelol o prasugrel al clopidogrel. Alto riesgo hemorrágico, cuidado. Contraindicación a otros agentes. Necesidad de anticoagulación oral, cuidado. De esto vamos a hablar la semana que viene. Pacientes añosos, frágiles, cuidado. Pacientes con dificultades económicas para sostener, por ejemplo, el tratamiento con prasugrel o ticagrelol. La disponibilidad de la droga son cosas que debemos tener presentes también cuando establecemos la estrategia a seguir. El clopidogrel queda principalmente para estos pacientes de alto riesgo hemorrágico que no disponen comprar o no hay en su área geográfica los antiagregantes más pesados. Entonces, con Pridorel ante el supra-nivel del ST, definitivamente sí. Para resumir, escenario, STEMI, infarto de miocardio con supranivel del ST que va a angioplastia primaria, aspirina, ticagrelol o prasugrel precoces. Sin supranivel del ST invasivo, esperar a la anatomía antes de indicar un inhibidor del ADP. Pacientes que posiblemente vayan a cirugía, evitar carga precoz. Alto riesgo hemorrágico, individualizar, no utilizar ticagrelor ni prasugrel, utilizar clopidogrel como fármaco de elección en terapias de duración abreviada. Síndromes coronarios agudos que requieran anticoagulación. En vez de usar ticagrelol o prasugrel, usar clopidogrel suele ser la estrategia elegida. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Bien, hasta ahora hablamos de la doble interrogación plaquetaria en el síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa en un paciente que tiene un consumo equilibrado, que tiene una enfermedad coronaria estable? ¿Qué pasa con la doble antiagregación plaquetaria? Principios generales. En la enfermedad coronaria estable, sin angioplastia reciente, la monoterapia antiagregante es la estándar. Generalmente con aspirina, 75 a 100 miligramos día, o si tiene un riesgo protrombótico elevado, clopidogrel, en el caso de que haya intolerancia a la aspirina, o el DAP de menos de 25. No se indica rutinariamente el clopidogrel, se indica rutinariamente la aspirina. En función entonces de las guías norteamericanas y europeas, la doble antiagregación plaquetaria es indicación 2B, ¿sí? Mientras que no hay indicación de doble antiagregación plaquetaria en las guías norteamericanas. ¿Cuánto tiempo de doble antiagregación plaquetaria post-evento? ¿Un año, 2 años o toda la vida? Mi paciente está habitualmente en las guías, mi paciente no está habitualmente en las guías. Con lo cual, esta indicación debe ser ajustada paciente por paciente. Este es el estudio Prodigy, ¿sí? Que fundamentalmente es un análisis que evaluó la duración de la doble antiagregación plaquetaria luego de la colocación de un stent en pacientes con un síndrome coronario antiguo pero estable. En los pacientes que están expuestos a un aumento importante de la posibilidad de trombosis deben ser antiagregados, pero la doble antiagregación plaquetaria, comparando periodos breves de doble antiagregación a periodos prolongados de 24 meses, expuso a los pacientes a un sangrado innecesario. Este es un metaanálisis que reunió todos los grupos de pacientes o todos los estudios de doble antiagregación plaquetaria comparando 6 meses contra 12 meses. Vemos que comparando 6 meses contra 12 meses no hubo diferencias en cuanto a la aparición de muerte de origen cardíaca en casi ninguno de los estudios.
Trombosis del stent, comparando 6 meses contra 12 meses, no hubo diferencia significativa. Sangrado mayor, comparado 6 meses contra 12 meses, los pacientes con 6 meses tuvieron menor incidencia de sangrado significativo. Entonces, 2 años, definitivamente, hoy por hoy entendemos que 2 años es un tiempo demasiado prolongado, porque no todos los pacientes son definitivamente iguales. Entonces, fundamentalmente, yo voy a tratar de sostener la doble antiagregación plaquetaria, siempre sostener la aspirina, pero la doble antiagregación plaquetaria, fundamentalmente más allá de los 12 meses, entre 12 y 36 meses, solamente si el paciente lo tolera. No hay indicaciones 1A en pacientes con postangioplasia. En pacientes de bajo riesgo, la doble antiagregación plaquetaria puede ser considerada. En los pacientes de alto riesgo, la doble antiagregación plaquetaria a 12 o 6 meses no tiene indicación 1A. En pacientes con angioplastias y moderado riesgo, fundamentalmente de sangrado, yo doy antiagregación plaquetaria doble con clopidogrel o con otro grel, preferiblemente clopidogrel antes que otros, durante 6 meses, habiendo una indicación 2B de doble antiagregación más allá de este periodo. Las decisiones sobre la duración de la doble antiagregación plaquetaria deben integrarse como parte fundamental del seguimiento de cada paciente que ha sufrido un evento. El riesgo trombótico debe evaluarse adecuadamente con todas las enfermedades que dijimos dentro del riesgo residual, como un objetivo más en la prevención secundaria. Debe valorarse prolongar la doble antiagregación plaquetaria en pacientes que la hayan tolerado correctamente y presentan un alto riesgo isquémico, alto riesgo de trombosis, sin riesgo hemorrágico elevado. Es fundamental optimizar estos parámetros en la evaluación de cada paciente. Principal indicación de la doble antiagregación plaquetaria en enfermedades estables, angioplastia coronaria con stent. Después de una ANTE-C electiva con un riesgo de hemorragia moderado, riesgo hemorrágico bajo o intermedio, aspirina más clopidogrel, 1 a 3 meses, estrategia abreviadas actuales, doble entregación plaquetaria 1 a 3 meses. A los 6 meses, esquema clásico estándar, preferiblemente aspirina sola como monoterapia o clopidogrel solo en el caso de que haya alta resistencia a la aspirina. Entonces es fundamental personalizar la doble antiagregación plaquetaria post-síndrome coronario agudo, evaluando el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado con los scores que ya mencionando, evaluando si el paciente tiene edad avanzada, insuficiencia renal, anemia, bajo peso o necesidad de anticoagulación oral. Fundamentalmente, el 43% de las mujeres presentan un riesgo hemorrágico elevado contra el 32% de los hombres. En cuanto a la estrategia personalizada, según perfil, si el paciente tiene un riesgo hemorrágico elevado o moderado, 1 a 3 meses de doble antiagregación plaquetaria, luego monoterapia, si se puede, con ticagrelol. Básicamente esto reduce un 60% el riesgo de sangrado. Bien, si yo tengo un síndrome coronario agudo y un seguimiento post-angioplastia, ¿sí? La terapia de doble antiagregación plaquetaria debería seguirse mínimo 6 meses, óptimo 12 meses, ¿sí? Eh, ¿Qué tratamientos estándares tenemos en función del alto riesgo de sangrado? Si no hay alto riesgo de sangrado, todo lo que acabamos de decir. Si hay alto riesgo de sangrado,
fundamentalmente aspirina y clopidogrel un mes y luego monoterapia, aspirina, clopidogrel o ticagrelol en función del real riesgo de sangrado. Esta es la estrategia que hoy por hoy se prefiere en este tipo de pacientes con un riesgo de sangrado moderado o elevado. No todos los pacientes son iguales, ¿sí? Definitivamente. Entonces, yo tengo una angioplastia percutánea, ¿sí? En pacientes con un síndrome coronario agudo, sin riesgo de sangrado. Las guías norteamericanas con stent sin drogas, un mes. Con stent con drogas, 6 meses. Si yo tengo las estrategias europeas prevén en estén sin drogas 6 meses y no prevén prolongar luego de los 6 meses con indicación 1A la doble antiagregación plaquetaria. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, las guías americanas, un mes de doble antiagregación plaquetaria, no teniendo indicación 1A para los estén fundamentalmente recubiertos en drogas. Las estrategias europeas en alto riesgo de sangrado, fundamentalmente estamos hablando de enfermedades estables, no tienen indicación 1A. En cuanto a ya no estables, sino síndromes coronarios agudos, si el paciente tiene un stent sin drogas en pacientes con síndrome coronario agudo, tanto los europeos como los americanos prevén llevar la doble antiagregación plaquetaria a los 12 meses y en pacientes sin riesgo de sangrado, perdón, con riesgo de sangrado, no hay indicaciones 1A. Y menos aún en este trabajo llamado Stop DAP, fundamentalmente compararon intervención de un mes de doble antiagregación plaquetaria en individuos con una edad promedio de 67 años, 30% de ellos diabéticos, 56% con STEMI. Fundamentalmente los compararon en cuanto al control, en cuanto a la evolución de sangrado y en cuanto al tiempo a un año. Y fundamentalmente en pacientes con síndrome coronario agudo y angioplastia exitosa, la monoterapia con clopidogrel después de 1 a 2 meses con doble terapia antiplaquetaria no demostró ser inferior frente al tratamiento de 12 meses en cuanto a beneficio clínico neto con un aumento numérico de eventos cardiovasculares a pesar de la reducción de eventos hemorrágicos. Reducir la doble antiagregación plaquetaria a un mes en síndrome coronario agudo disminuye el sangrado, pero puede aumentar el riesgo isquémico, especialmente en infartos recurrentes, probable trombosis del stent. Ya vimos cuáles son las condiciones que llevan a predecir la trombosis del stent. Eventos coronarios tempanos. El aumento del infarto fue aproximadamente de 1,59 a 0,85% comparando las dos estrategias. Casi el doble en el grupo DAP contra los no DAP. ¿Cuál es actualmente la tendencia en esto? El Stop TAS 2 marcó un límite importante. La doble antiagregación plaquetaria ultracorta no debe generalizarse en el síndrome coronario agudo. Actualmente no se recomienda un mes de doble antiagregación rutinario en el síndrome estándar. 12 meses siguen siendo la referencia para muchos pacientes con riesgo isquémico moderado a elevado. 6 meses, un año, 2 años, toda la vida, depende del paciente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Veamos un caso clínico. Varón, 79 años. Su historia cardiovascular se inicia en 2006 con un infarto de miocardio inferolateral. Se realizó cateterismo urgente y se observó una oclusión completa de la circunfleja y una extensa lesión en la arteria descendente anterior.
El resto del árbol coronario estaba sin lesiones. Se decidió tratar mediante angioplastia primaria e implante de stent farmacológico la lesión de la circunfleja y mediante angioplastia y stent fármaco activo en un segundo tiempo la lesión de la arteria descendente anterior. La función sistólica del ventrículo izquierdo estaba conservada. Al alta, el tratamiento consistió en aspirina 100, clopidogrel 75, atorvastatina, atenolol y enalapril. El 2009, estamos hablando del 2006, 3 años después, el paciente sufrió un episodio de dolor torácico y en el electrocardiograma nosotros observamos un supra-nivel del ST, este es el previo y este es el actual, de significativo en cara inferior y lateral baja, ¿sí? Se realizó un nuevo cateterismo urgente que objetivó oclusión de la arteria circunfleja en el stent previamente impactado. Se realizó aspiración del material trombótico, angioplastia primaria e implante de stent farmacoactivo. Al alta, tratamiento con aspirina y clopidogrel 150 miligramos diarios, el doble de la dosis. Un año después, 2010, sufrió un evento, nuevo infarto de miocardio con elevación del segmento ST inferolateral. En la coronariografía que se realizó de manera urgente, se objetivó trombosis tardía del stent previamente implantado en la circunfleja y se decidió realizar una nueva angioplastia e implante de stent farmacológico. Al alta, el tratamiento antitrombótico fue 100 miligramos de aspirina, ya no clopidogrel, sino prasugrel 5 miligramos diarios. ¿Sí? Este es el electrocardiograma del reingreso en el reinfarto y esta es la cinecoronariografía que marca una oclusión total de la arteria circunfleja. Se realizó nueva coronariografía que objetiva trombosis del stent implantado a la circunfleja. Se realizó esta coronariografía y se trata mediante tromboaspiración y se realiza ecocardiograma intravascular para comprobar la oposición del stent, que en este caso era normal, el stent estaba bien puesto. Comprobada la normal oposición del stent, se decide realizar angioplastia con balón medicado. ¿Sí? El paciente evolucionó satisfactoriamente, se decide administración de tratamiento con aspirina y ya no prasugrel, sino ticagrelol, dosis de carga 180 y mantenimiento con 90 miligramos cada 12 horas. El paciente evoluciona satisfactoriamente sin nuevos eventos isquémicos ni sangrado posterior. Bien, sigamos con los anti-ADP y hablemos ahora del ticagrelol. El ticagrelol tiene la característica de no interactuar, de no destruir el sitio en el cual se implanta, sino que de alterar la estructura terciaria del receptor en estos pacientes. Fundamentalmente, los inhibidores P2Y12 de acción reversible como el cangrelol y el ticagrelol actúan en forma dinámica sobre el receptor, uniéndose y desuniéndose continuamente, favoreciendo que haya siempre moléculas activas del fármaco libres en plasma. Estas moléculas vasoactivas de ticagrelol libre en plasma tienen otros efectos cardiovasculares, algunos deseables y otros no tanto. El ticagrelol inhibe fundamentalmente los receptores ENT1, así se llaman. Estos receptores ENT1, al ser inhibidos, aumentan la concentración de adenosina miocárdica. Al aumentar la concentración de adenosina miocárdica, aumentan el flujo coronario, disminuyen los procesos inflamatorios, reduciendo las citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 18. Aumentan fundamentalmente la actividad COX-2 y aumentan la remodelación. En cuanto al mecanismo principal, el aumento de la adenosina
El ticagrelor inhibe el transportador ENT1, responsable de la recaptación celular de adenosina. Como consecuencia, aumenta la concentración extracelular de adenosina, prolonga su acción biológica al reducir la acción de los receptores ENT1. El aumento de la adenosina extracelular genera vasodilatación, aumentando el flujo coronario, más allá de los eventos que el fármaco tiene sobre la antiagregación plaquetaria. Los efectos coronarios de la adenosina aumentada por efecto del ticagrelor generan vasodilatación arteriolar coronaria, disminución de la resistencia microvascular, aumento del flujo coronario, aumento de la hiperemia coronaria, especialmente de la microcirculación vascular. Pero el aumento de la adenosina puede producir bradicardia, aumenta la concentración de adenosina circular tisular por este bloqueo de los receptores EN1. La adenosina aumentada por el ticagrelor tiene efectos depresores sobre el nodo sinusal y el nodo AB. Esto ustedes lo han visto cuando dan adenosina, por ejemplo, para el control de una taquicardia paroxística supraventricular. Bueno, con el ticagrelor fundamentalmente se tienen episodios de bradicardia significativos, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque son mucho más frecuentes e importantes en el síndrome coronario agudo que lo que puede hacer el clopidogrel. ¿Sí? Si comparamos ticagrelor con clopidogrel en la sobrevida de eventos acumulativos en pacientes con síndrome coronario agudo, el ticagrelor presenta una complicación de muerte cardiovascular, reinfarto y ACV del 9,8% contra el 11,7% del clopidogrel. Esto quiere decir que el ticagrelor es mucho más efectivo en cuanto al endpoint combinado de reducción de muerte cardiovascular, infarto y ACV que el clopidogrel. Si comparamos sangrado mayor, ticagrelor, clopidogrel, el sangrado mayor con ticagrelor no tiene diferencias significativas con el clopidogrel, tampoco de eh, en relación con el TIMI, tampoco de mayor incidencia de necesidad de transfusiones importantes. Bien, ticagrelor usado en el infarto de miocardio. Este es un trabajo retrospectivo del National Cardiovascular Data Registry. ¿Sí? Básicamente, esto indica que el ticagrelor es suficientemente seguro con el uso respecto del placebo. Y sí se observó una mayor incidencia de bradiarritmias durante la administración de ticagrelor. Escenarios clínicos y rol actual del ticagrelor. Síndrome coronario agudo con angioplastia de bajo riesgo hemorrágico. Muy recomendado. Hoy por hoy, el fármaco de elección. Infarto con supra-desnivel del ST extenso. Muy útil. Doble antiagregación plaquetaria corta, seguida de monoterapia en pacientes con alto riesgo de sangrado. Evidencia fuerte. Prevención de reinfarto en algunos pacientes. En enfermedad coronaria crónica, el ticagrelor no tiene un uso clínico claro, no debe usarse. Pacientes anticoagulados. Es probablemente de los fármacos anti-ADP el más peligroso y el menos usado. En pacientes con riesgos de sangrado severo, el ticagrelor debe ser evitado. Conceptos actuales. La evidencia moderna favorece ticagrelor potente al inicio del síndrome coronario agudo con supranivel del ST, seguido de simplificación precoz del esquema. A los 30 días paso a un solo antiagregante plaquetario. Puede ser solo clopidogrel o solo aspirina.
evitando doble antiagregación plaquetaria prolongada más allá de los 12 meses. Los estudios que refieren estas evidencias son el Plato, el Twilight y el Pegasus TIMI 54. Bien, en pacientes estables con angioplastia previa, ¿sí? En pacientes estables con angioplastia previa y ticagrelor, el estudio TEMIS, PCI, básicamente diabetes, pacientes diabéticos estables con angioplastia previa, el ticagrelor agregado a la aspirina reduce la muerte cardiovascular, la incidencia de infarto de miocardio y la incidencia de ACV, pero, con un mayor riesgo de sangrado. Una mayor investigación en este grupo de pacientes tendrá que ser hecha para establecer el real riesgo clínico. Entonces, en pacientes crónicos, el ticagrelol no, especialmente si son diabéticos y tienen enfermedad coronaria estable. El estudio TEMIS-PCI, diabéticos con enfermedad coronaria estable y antecedentes de angioplastia coronaria sin antecedentes previos de infarto agudo de miocardio y ACV, básicamente fue uno de los trabajos más importantes de antiagregación en pacientes crónicos y nos dijo que no debemos usar este tipo de fármacos en estos pacientes. El estudio reforzó las ideas de riesgo trombótico residual crónico en diabéticos y enfermedad coronaria estable, pero también mostró que intensificar la antiagregación prolongadamente tiene un costo hemorrágico importante. Por eso, hoy por hoy, predomina una estrategia personalizada basada en el balance isquemia-sangrado y una doble antiagregación plaquetaria no prolongada universalmente. Bien, y en pacientes sin angioplastia previa, básicamente STEMIs crónicos sin ATC. Este trabajo, basado en crónicos, dijo que el ticagrelor, sin embargo, incrementa significativamente el riesgo de sangrado, con lo cual, si bien sumado a la aspirina redujo los eventos isquémicos comparados con la aspirina sola en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria estable, ojo con el incremento del riesgo de sangrado. Bien. ¿Qué pasa en pacientes inestables? ¿Qué prefiero usar? Ticagrelor, clopidogrel. Fundamentalmente, en el estudio ISAR, REACT 5, ¿sí? El uso de clopidogrel versus prasugrel en pacientes agudos, entre los pacientes que presentaron síndrome coronario agudo con o sin supranivel del segmento ST, la incidencia de muerte, infarto o ACV fue significativamente menor en los que recibieron prasugrel comparado con los que recibieron ticagrelol, sin haber diferencias en la presencia de sangrado mayor. Entonces, en cuanto a la incidencia acumulativa, estamos hablando de pacientes agudos. El prasugrel tuvo un mejor resultado que el clopidogrel. El prasugrel superior al ticagrelor en pacientes con síndrome coronario agudo sin diferencia en sangrado. Bien, es mucha la información que dimos hasta aquí. Tratemos de ordenarla y de resumirla. Y entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Tracemos un balance a final de lo que todo vimos y dijimos que el tratamiento antiplaquetario se recomienda doble antiagregación plaquetaria con un potente inhibidor P2Y12 más aspirina por un año, salvo contraindicaciones. Las contraindicaciones surgen de un riesgo de sangrado moderado o elevado. Este esquema se puede acortar a menos de 12 meses o extender a más de 12 meses y modificarse en función de las decisiones tomadas por riesgo isquémico y riesgo hemorrágico, como vimos inicialmente. ¿Qué pasa con la triple terapia antitrombótica? Anticoagulación,
aspirina y un inhibidor de PY12. Los inhibidores directos se prefieren a los inhibidores de la vitamina K. Si yo tengo que anticoagular a un paciente con stent y un síndrome coronario agudo NFA, prefiero usar inhibidores directos anti-2 como el dabigatran y anti-10 como el rivaroxaban antes que usar inhibidores de la vitamina K. Un inhibidor directo de la trombina, hablamos de un anti-2, hablamos de dabigatran, más un antiagregante plaquetario, más uno solo, es la estrategia ideal hasta el año luego de un corto periodo, una semana de triple esquema. Arranco con triple esquema, el anticoagulante, un inhibidor PRIEGA2 y la aspirina durante aproximadamente una semana. Y en estos pacientes, después de una semana de triple esquema, fundamentalmente paso a un inhibidor directo de la trombina más un antiagregante plaquetario. El triple esquema puede llegar al mes cuando el riesgo isquémico supera claramente el riesgo hemorrágico. No se recomienda realizar pretratamiento con inhibidores PIRG12 de rutina en los pacientes que van a angiografía coronaria en las primeras 24 horas sin supradesnivel del ST. El inhibidor PIRG12 se indica al momento de realizar la angiografía coronaria. Si el riesgo isquémico es alto, se recomienda luego de la angioplastia doble terapia antiplaquetaria por 12 meses. A partir de los 12 meses, el riesgo isquémico alto, el riesgo de sangrado no alto, es decir, bajo, se recomienda continuar terapia antitrombótica asociada a aspirina con un inhibidor PGY12, rivaroxaban, con indicación 2A. Existe, es decir, no indicación 1A, 2A, existe la alternativa si el riesgo isquémico es muy alto, si el riesgo isquémico no es alto, de acortar la doble terapia a 3 meses, continuando con ticagrelor como monoterapia con indicación 2A. Entonces acá tenemos todos los escenarios clínicos posibles y las conductas que hoy por hoy debemos recomendar en base a todo lo que vimos esta última hora y media. Supranivel del ST con angioplastia, estrategia de antiagregación predominante, doble antiagregación con un potente antiagregador inicial durante 3 a 12 meses según riesgo. Fármaco preferido, aspirina, ticagrelol o prasugrel. Prasugrel muy utilizado en estrategia invasiva, básicamente por ser más efectivo en el paciente agudo. Infarto sin supradesnivel del ST, que fue angioplastia, doble antiagregación plaquetaria, iniciada en el laboratorio de hemodinamia, no antes, 3 a 12 meses, ticagrelol o prasugrel, individualizar según sangrado. Síndrome coronario agudo con alto riesgo hemorrágico, ¿sí? Con el ARC-HRB elevado, doble antiagregación plaquetaria corta. Esto quiere decir de 1 a 3 meses. A partir de los 3 meses, aspirina más clopidogrel o ticagrelol. Luego, monoterapia con un anti-ADP a partir de los 3 meses. PSI compleja, angioplastia complicada, en bifurcación, en restenosis, lesión larga, coronaria fina. Considerar doble antiagregación prolongada de más de 12 meses. Ticagrelor 60 miligramos o clopidogrel. Si es bajo el riesgo de sangrado. Infarto de miocardio previo, más alto riesgo isquémico. Prevención extendida. Prolongación selectiva. Droga a utilizar. Ticagrelor. Basado en el estudio Pegasus. Enfermedad coronaria crónico estable, monoterapia habitual, aspirina, y si el paciente es diabético, tiene menos del 30% de FEI, posiblemente clopidogrel, de manera indefinida, aspirina o clopidogrel, DAP, no recomendada.
doble antiagregación en los pacientes crónicos, no recomendada de rutina. Diabetes más angioplastia, intensificación selectiva, individualizada. Ticagrelor como primera droga a utilizar, basado en el estudio TEMIS. Paciente anticoagulado más angioplastia, minimizar la triple terapia, solo un mes. Doble antiagregación plaquetaria o clopidogrel, aspirina muy corta. Fibrilación auricular y síndrome coronario agudo, doble terapia precoz. Duración variable en función del riesgo de sangrado. Ticagrelor es el menos utilizado en todos ellos. Trombosis previa del stent, estrategia invasiva, doble antiagregación prolongada. Básicamente, ticagrelor y prasugrel por alto riesgo de trombosis. Alto riesgo de sangrado. Simplificación precoz, solo un mes de doble antiagregación plaquetaria. Luego, seguir con clopidogrel como monoterapia como dosis más frecuente. Enfermedad multivaso difusa. Considerar la prolongación de manera individualizada y tener en cuenta el uso de clopidogrel en una lógica de balance riesgo-beneficio. Post cirugía cardiovascular en un síndrome coronario agudo. Aspirina más un inhibidor ADP con duración variable. Luego aspirina toda la vida. INOCA, ¿sí? No hay indicación rutinaria de estrategias antiagregación predominante. Pacientes estén con drogas de moderado a alto riesgo trombótico, de riesgo hemorrágico, tendencia a doble antiagregación plaquetaria corta, 1 a 3 meses, luego monoterapia predominante, ¿sí? Este es un cambio importante que se dio este año. Monoterapia luego de la doble antiagregación plaquetaria. Esta es la estrategia creciente prolongada y esa monoterapia se puede hacer con ticagrelor o con clopidogrel, basado en el estudio Twinlight y similares. Escenario: síndrome coronario agudo bajo riesgo hemorrágico, doble antiagregación plaquetaria con un antiagregante anti-ADP potente, ticagrelor o prasugrel. Síndrome coronario agudo con riesgo de sangrado, 30 días de doble antiagregación, luego monoterapia. Angioplastia completa, considerar doble antiagregación prolongada, cuando habla de prolongada es más de 12 meses. Enfermedad coronaria estable, monoterapia habitual, droga preferida aspirina, droga subsidiaria clopidogrel. Con anticoagulación concomitante por trombosis venosa profunda o por FA. Minimizar aspirina. Ancianos frágiles. Simplificación precoz. Bien, con esto básicamente hemos repasado de manera completa las estrategias